Tus hijos no tendrán regalos esta Navidad porque eres un fracasado, me gritó mi madre frente a toda la familia. El eco de su voz pareció absorber todo el sonido de la habitación, el tintineo de los cubiertos, las risas de los niños, el murmullo de la televisión. Cada palabra fue un clavo ardiendo en mi piel. Mi esposa Elena me apretó la mano bajo la mesa, sus uñas clavándose en mi palma, un ancla en medio de la humillación. Sentí el contorno rectangular y rígido del sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta. Dentro no había un simple papel, sino una carta confirmando una transferencia de 7 cifras en dólares, el resultado de años de trabajo silencioso, de noches sin dormir, de sacrificios que ellos jamás vieron ni quisieron ver. Era el dinero que podía salvarlos, el dinero que iba a comprar la empresa de mi padre y sacarlos del abismo. Y en ese preciso instante, mientras mi madre me miraba con un desprecio que congelaba la sangre, supe que esta farsa de cena familiar estaba a punto de terminar. Pero esta vez, por primera vez en mi vida, iba a ser bajo mis propios términos. Todo había comenzado unas horas antes, bajo el cielo plomizo de una tarde de Nochebuena en las afueras de la Ciudad de México. El viaje de 40 minutos desde nuestro modesto departamento en la colonia Narvarte hasta la opulenta casa de mis padres en Lomas de Chapultepec se sintió como una travesía a otro mundo. Uno en el que nunca habíamos terminado de encajar. El aire dentro de nuestro viejo sedán estaba cargado de una tensión familiar, una mezcla de esperanza forzada y la amarga certeza de lo que nos esperaba. ¿Crees que este año será diferente?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. No me miró, sus ojos estaban fijos en el desfile de luces navideñas que adornaban las mansiones que flanqueaban el Paseo de la Reforma. Cada casa parecía competir con la otra en una exhibición de opulencia. Siempre se puede esperar, respondí, tratando de inyectar un optimismo que no sentía. Quizás este año entiendan. La esperanza es lo último que muere, no, replicó ella con un suspiro, una fina capa de ironía cubriendo su voz. Sabía que ella detestaba estas reuniones tanto como yo, pero la soportaba por mí, por la tonta idea que yo aún albergaba de que mis hijos debían tener una relación con sus abuelos. Mis hijos, Jimena de 8 años y David de 5, iban en el asiento trasero, sus caritas llenas de esa inocencia navideña que yo me esforzaba desesperadamente por proteger. Cantaban mi burrito sabanero con un entusiasmo desafinado, completamente ajenos a la Guerra Fría en la que estaban a punto de entrar. Al llegar, la diferencia fue palpable, como una bofetada de aire helado. El BMW del año de mi hermana Débora ya estaba estacionado frente a la entrada. Apenas habíamos puesto un pie fuera de nuestro coche cuando la puerta principal se abrió de par en par. Mi madre, Leticia, salió con los brazos abiertos y una sonrisa que podría haber iluminado todo el vecindario. Débora, mi reina. Iker, mi campeón. Pero qué guapos están, por Dios, exclamó, envolviendo a mi hermana y a mi sobrino en un abrazo largo y teatral. Mi cuñado Rogelio recibió una palmada afectuosa en la espalda por parte de mi padre, Horacio, quien había aparecido detrás de mi madre. Luego, sus miradas se posaron en nosotros. La sonrisa de mi madre se tensó, volviéndose una formalidad cortés. Ah, Gael. Pasen, pasen, que hace frío. El abrazo que me dio fue rápido, casi un roce, y a Elena le dio 2 besos al aire, a centímetros de su mejilla, un gesto de diplomacia vacía. A mis hijos les revolvió el pelo sin mirarlos realmente a los ojos, un gesto automático y sin afecto. ¿Dejaron el coche en la calle? Espero que no estorbe. Entramos en la casa, que olía a pino fresco, a bacalao a la vizcaína y a la sutil fragancia del perfume Chanel de mi hermana. El árbol de Navidad era gigantesco, una conífera de casi 3 metros adornada con esferas de cristal soplado y luces cálidas que parpadeaban en una sinfonía perfecta. Debajo, una montaña de regalos envueltos en papeles brillantes y con moños de seda prometía una noche de abundancia. Sabía, con una certeza dolorosa, que muy pocos de esos paquetes llevaban los nombres de Jimena o David. La conversación en la sala giraba, como siempre, en torno al deslumbrante universo de Débora. Su reciente viaje a Vail, el nuevo reloj Rolex que Rogelio le había regalado, los impresionantes logros de Iker en su exclusivo colegio bilingüe. Yo intenté participar, anclar a mi familia en esa conversación.
Hablando de logros, Jimena ganó el primer lugar en el concurso de arte de su escuela. Pintó un alebrije increíble. ¡Qué bien, hijita, qué talentosa!, dijo mi madre, distraídamente, mientras le hacía una seña al personal de servicio para que rellenara su copa de vino. Sin siquiera una pausa, se giró hacia Débora. ¿Y entonces me decías que el instructor de esquí era suizo? ¿Qué nivel, de verdad? Se había dado la vuelta físicamente, dándome la espalda. Mi padre, por su parte, me lanzó una mirada de evaluación por encima de su vaso de whisky. ¿Cómo van, esas cosas tuyas de las computadoras?, preguntó, con el mismo tono que usaría para preguntar por un hobby pasajero, como coleccionar estampillas. Bien, papá. De hecho, el proyecto en el que he estado trabajando durante los últimos 3 años acaba de... Mamá, mira. Iker quiere enseñarte cómo funciona su nuevo dron, interrumpió Débora con una sonrisa brillante, y toda la atención, como un reflector, se desvió por completo hacia mi sobrino. Me senté en el sofá, sintiéndome invisible, un fantasma en mi propia familia. Elena se sentó a mi lado y me tomó la mano. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo: estoy aquí contigo. Lo veo todo. Era esa mirada la que me había mantenido a flote durante años. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio constante de mi lugar en la jerarquía familiar, el hijo problemático, el soñador poco práctico. El que eligió un camino diferente al de la sólida y respetable empresa constructora de la familia. Un camino que, a sus ojos, solo podía llevar al fracaso. No sabían cuán espectacularmente equivocados estaban. Mientras observaba a mi padre reír a carcajadas por una broma de Rogelio, mi mente, como un mecanismo de defensa, viajó 15 años atrás. Tenía 20 años y era un estudiante de ingeniería en sistemas en la UNAM, lleno de una energía y un optimismo que la vida aún no me había arrebatado. Estaba convencido de que la tecnología era la respuesta a todo, una herramienta mágica capaz de modernizar y optimizar cualquier negocio, incluida la anquilosada constructora familiar, Construcciones Horacio. La empresa, fundada por mi abuelo, siempre había funcionado a la antigüita. Mi padre se enorgullecía de ello, viéndolo como una señal de autenticidad. Yo lo veía como una receta para el desastre. Los libros de contabilidad eran llevados a mano por una señora mayor que cometía errores constantemente. El inventario era un caos de notas en post-its y carpetas desbordadas. La planificación de proyectos se hacía en una pizarra con plumones que apenas se borraban. Durante casi 6 meses, me sumergí en un proyecto secreto. Mi vida social se redujo a cero. Mis noches consistían en café, líneas de código y la luz azul de mi monitor. Mi objetivo era crear un software de gestión integral hecho a la medida para la empresa. Era un programa simple, rudimentario para los estándares de hoy, pero en aquel entonces, para mí, era mi opus magnum. Permitía registrar la entrada y salida de materiales con un lector de código de barras, asignar recursos a diferentes obras en tiempo real, generar reportes de costos automáticos y proyectar necesidades futuras con un algoritmo básico. Era mi forma de tender un puente entre su mundo y el mío. Era mi forma de decir: papá, yo también puedo aportar. Yo también pertenezco a este legado, a mi manera. El día que lo terminé, lo grabé en un CD con una etiqueta impresa que decía Sistema de Gestión Horacio versión 1.0. Preparé una presentación en PowerPoint con capturas de pantalla y diagramas de flujo. Estaba tan nervioso que apenas pude desayunar, pero también rebosaba de un orgullo puro y vibrante. Esperé a que mi padre terminara una llamada acalorada sobre una entrega de cemento que se había perdido, el problema exacto que mi software podría haber prevenido. Papá, ¿tienes un minuto? Quiero mostrarte algo en lo que he estado trabajando. Creo que de verdad podría ayudar a evitar problemas como el que acabas de tener. Él me miró por encima de sus lentes, con una expresión de fastidio apenas disimulada. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. Ahora, Gael. Estoy hasta el cuello de problemas. Solo serán 5 minutos, te lo prometo, insistí, mi voz llena de una urgencia juvenil. Con un suspiro que comunicaba el enorme favor que me estaba haciendo, se reclinó en su silla. A ver, pues.
Sorpréndeme. Con un entusiasmo que hoy me parece conmovedoramente ingenuo, le expliqué las funciones del programa. Le mostré cómo con un par de clics podía saber exactamente cuántos sacos de cemento quedaban en la bodega o qué obra estaba consumiendo más varilla de la presupuestada. Mis palabras se atropellaban, impulsadas por la pasión y una necesidad casi infantil de su aprobación. Cuando terminé, me miró con una expresión indescifrable. Hubo un largo silencio que se estiró hasta volverse incómodo. Sentí como el calor subía por mi cuello. Finalmente, se enderezó y tomó el CD que yo le ofrecía. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice, como si fuera un insecto exótico y probablemente venenoso. Mira, hijo, dijo, y su tono no era cruel, sino condescendiente, que es infinitamente peor. Agradezco el esfuerzo. De verdad. Pero nosotros no nos dedicamos a estas cositas. Somos constructores. Hombres de acción. Trabajamos con ladrillos, con cemento, con las manos. El futuro está en el concreto, no en estas pantallitas. Agitó el CD. Esto es un jueguito. Un pasatiempo para tus amigos de la universidad. Aquí hacemos las cosas como se han hecho siempre, porque así es como funcionan. No me dio tiempo a responder. Dejó el disco sobre una pila de facturas en su escritorio, donde supe que quedaría olvidado para siempre, un pequeño monumento a mi irrelevancia. Ahora, si me disculpas, tengo que revisar las nóminas. Fue una despedida. No me echó de su oficina, pero me sentí expulsado de su mundo de una forma mucho más profunda. Salí de allí sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el clima. Esa noche, en mi habitación, tomé una decisión. Si mi aporte no era bienvenido en su mundo, construiría el mío propio. Ladrillo por ladrillo, línea de código por línea de código. El software que mi padre despreció se convirtió en la semilla de mi primer proyecto independiente. Fue la primera cicatriz, la más profunda, la que marcó el inicio de mi solitario camino hacia un éxito que él nunca sería capaz de comprender ni de reconocer. La risa estridente de mi hija Jimena, mientras jugaba a regañadientes con su primo Iker, me sacó de mi amargo recuerdo y me arrojó a otro, casi tan doloroso como el primero. Sucedió el año pasado, en su 7º cumpleaños. Jimena es una niña sensible y artística, un alma vieja en un cuerpo pequeño. Durante meses, lo único que había pedido era una fiesta con un tema de alebrijes. No le importaban los regalos caros, quería crear, pintar, y sobre todo, quería que sus abuelos estuvieran allí para verlo. Se pasó semanas dibujando invitaciones especiales para ellos, una con un búho con alas de colibrí para su abuela y otra con un león con cabeza de águila para su abuelo. Elena y yo, como siempre, nos esforzamos al máximo para compensar. Decoramos nuestro pequeño departamento hasta que pareció un taller de artesanos de Oaxaca. Figuras de cartón de colores vibrantes colgaban del techo, compramos un pastel con la forma de un coyote con alas de mariposa y contratamos a una pintacaritas que era una verdadera artista. La pequeña fiesta estaba programada para un sábado por la tarde. Una semana antes, llamé a mis padres para confirmar. Claro que sí, hijo. Como íbamos a faltar al cumpleaños de nuestra nieta, dijo mi madre con un tono que sonaba genuinamente cálido, un tono que siempre lograba encender una pequeña y tonta llama de esperanza en mí. Tu padre y yo ya tenemos listo su regalo. Algo que le va a encantar. Jimena, que escuchó mi lado de la conversación con la oreja pegada a mi espalda, saltó de alegría y corrió a su cuarto para hacerles un dibujo de agradecimiento. El sábado de la fiesta llegó. Los amiguitos de Jimena empezaron a llegar, el departamento se llenó de risas, música y el olor a pintura de la estación de Pintacaritas. Pero mis padres no aparecían. Las 2 de la tarde se convirtieron en las 3, y luego en las 4. Con cada timbre, Jimena corría a la puerta, y con cada decepción, una pequeña parte de su brillo se apagaba. Su carita estaba permanentemente asomada a la ventana. Ya no deben tardar, mi amor, le decía yo, mientras mi propia ansiedad crecía como una marea negra. Elena me lanzaba miradas de te lo dije llenas de compasión. A las 4:30, cuando ya casi era hora de partir el pastel, mi celular sonó. Era mi madre. Gael, qué pena contigo,
hijo. No vamos a poder llegar. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Están bien?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza, esperando una emergencia real que justificara la ausencia. No, todo bien. Es que, a Iker le salió un partido de fútbol de último momento. Es una semifinal importante y pues, tu hermana nos pidió que viniéramos a apoyarlo. Ya sabes cómo es esto del deporte, no se puede faltar. Además, había visores de un equipo importante. Imagínate. Su voz estaba llena de una emoción que contrastaba grotescamente con la situación. Dale un beso muy grande a la niña de nuestra parte. Mañana sin falta le llevamos su regalo, ¿sí? Colgué el teléfono, aturdido por la desfachatez. Miré a través de la sala a mi hija, que todavía esperaba junto a la ventana. Tuve que caminar hacia ella, sentir como el corazón se me hacía un nudo, y arrodillarme para quedar a su altura. Tuve que buscar las palabras para explicarle que un partido de fútbol era más importante que la promesa que le habían hecho. Mi amor, los abuelos tuvieron un imprevisto muy grande. Te mandan muchos besos y dicen que te quieren mucho. Vi cómo la luz en sus ojos se apagaba. No lloró de inmediato. Era demasiado orgullosa para eso. Simplemente asintió, una vez, de forma cortante. Se dio la vuelta y se fue a sentar en un rincón de su cuarto, lejos de los otros niños. Más tarde, cuando llegó el momento de partir el pastel, tuvimos que rogarle que se acercara. Mientras todos le cantaban las mañanitas, vi una lágrima solitaria resbalar por su mejilla pintada como un pequeño jaguar. Esa noche, después de que todos se fueron y mientras recogíamos los platos de cartón y los restos de confeti, Elena me abrazó en la cocina. No es justo para ella, Gael. No se lo merece. Y no lo era. Mis padres nunca mencionaron el incidente de nuevo. Al día siguiente, como si nada, el grupo de WhatsApp de la familia se llenó de fotos de ellos, sonriendo orgullosos junto a un Iker sudoroso que sostenía un trofeo de plástico. El regalo de Jimena nunca llegó. La herida, sin embargo, se quedó. Era una prueba más, una cicatriz sobre otra, de que mis hijos, al igual que yo, eran ciudadanos de segunda clase en el reino de mi familia. De vuelta en la cena de Nochebuena, me levanté con la excusa de ir al baño, pero en realidad solo necesitaba escapar de la asfixiante atmósfera de la sala. Caminé por el pasillo de mármol, pasando junto a fotografías enmarcadas en plata, Débora en su boda, Iker en su bautizo, Horacio inaugurando un edificio. No había ni una sola foto mía después de la adolescencia. Al pasar frente al estudio de mi padre, la puerta estaba entreabierta. Escuché su voz, y el tono me detuvo en seco. No era su habitual vozarrón de patriarca. Era un tono tenso, bajo, casi suplicante. Entiendo, licenciado, pero necesito más tiempo. Solo un par de semanas, es todo lo que pido, decía. Hizo una pausa, escuchando la voz metálica al otro lado de la línea. No lo entiende. Si ejecutan la garantía ahora, lo perderé todo. Todo. El trabajo de mi padre, mi trabajo. Me detuve, oculto en la sombra del pasillo. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda en mis oídos. ¿Otra prórroga? Es la tercera que pido. Le juro que el pago entrará, solo hubo un contratiempo. No hay nada que se pueda hacer. Otra pausa, esta más larga, más tensa. Entiendo, sí, el embargo sería la próxima semana. De acuerdo, le llamo mañana. Escuché el sonido del teléfono al ser colgado con una fuerza que denotaba frustración y pánico. Me apresuré a seguir mi camino hacia el baño antes de que saliera. Mientras me lavaba las manos, mirándome en el espejo con marco dorado, las palabras resonaban en mi cabeza, embargo, perderlo todo, última prórroga. Todo encajaba perfectamente con la información que mi tío Fermín, el hermano menor y socio silencioso de mi padre, me había filtrado discretamente semanas atrás. La constructora estaba al borde del colapso, ahogada en deudas por una serie de malas inversiones en desarrollos inmobiliarios que nunca despegaron. Cuando regresé a la sala, la transformación de mi padre era asombrosa. Ya estaba allí, con una copa de whisky recién servida en la mano,
riendo a carcajadas de una anécdota que contaba mi cuñado Rogelio sobre un campo de golf. Su rostro no mostraba ni rastro de la angustia y la desesperación que acababa de escuchar en su voz. Era una máscara de normalidad y control, pulida por años de práctica. Fue entonces cuando mi madre se unió a la conversación, su voz llena de un entusiasmo completamente ajeno a la inminente catástrofe. Y ya que estamos todos, les quiero contar. Horacio y yo hemos estado pensando, creo que la próxima primavera vamos a remodelar todo el jardín. Estoy harta de esas plantas. Quiero poner una alberca nueva, con calefacción y luces, ¿saben? Y quizás un asador de esos argentinos, de ladrillo. Débora aplaudió, sus pulseras de oro tintineando. ¡Qué maravilla, mamá! Les va a quedar increíble. Iker estaría feliz con una alberca. Miré a mi padre, esperando ver alguna reacción, alguna señal de que las palabras de mi madre eran un disparate. Pero él simplemente sonrió, una sonrisa tensa, y asintió. Tu madre quiere lo mejor, ya sabes. Hay que mantener el nivel de la casa. La disonancia era enloquecedora. Era como ver a los músicos del Titanic tocar un vals mientras el agua les llegaba a los tobillos. Estaban hablando de construir una piscina de lujo mientras el barco se hundía. Era una farsa, un teatro montado para mantener las apariencias a toda costa. Y en ese momento, comprendí que su desprecio hacia mí no era solo por mi elección de carrera. Era porque yo, con mi vida modesta y sin pretensiones, era un espejo que reflejaba una verdad que ellos no querían ver, que su mundo de opulencia era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y harían cualquier cosa, sacrificarían a cualquiera, para evitar que eso sucediera. Después de la cena, llegó el momento que mis hijos esperaban con ansias y que yo temía con cada fibra de mi ser, el intercambio de regalos. Mi madre, Leticia, se puso de pie y se dirigió al árbol con la majestuosidad de una reina a punto de repartir favores a sus súbditos. Orquestaba la ceremonia como si fuera una directora de orquesta, leyendo las etiquetas con una autoridad incuestionable y repartiendo los paquetes. A ver, este grande de aquí es para Iker, mi campeón, anunció con una sonrisa radiante. Mi sobrino, con la arrogancia de un príncipe heredero, rasgó el papel para revelar la caja de la edición definitiva de una consola de videojuegos de última generación, la que acababa de salir al mercado y estaba agotada en todas partes. Siguió un dron profesional de DJI Mavic, ropa de marcas que costaban más que mi renta mensual y la última versión de unos audífonos con cancelación de ruido. Con cada regalo, los oosias de mis padres se hacían más fuertes, un coro de validación para su nieto predilecto. Luego, con un gesto casi de fastidio, mi madre recogió 2 paquetes pequeños, envueltos en un papel opaco y claramente reciclado del año anterior. Y estos son para Jimena y David. La diferencia en el tamaño y la calidad del envoltorio era ya una declaración. Jimena abrió el suyo primero con cuidado. Dentro había un conjunto de pijama de un personaje de caricatura que ya no le gustaba, de una talla visiblemente pequeña. David recibió un carrito de plástico, del tipo que se encuentra por unos cuantos pesos en el supermercado, de un color chillón y con una rueda que ya se tambaleaba. Mis hijos, a quienes Elena y yo hemos educado para ser agradecidos por encima de todo, sonrieron débilmente. Gracias, abuela, dijeron al unísono, sus vocecitas apenas audibles. Pero vi la confusión en sus ojos. Vi a Jimena mirar de reojo la deslumbrante pila de tecnología y marcas de su primo, y luego a su pijama. Vi cómo su pequeña sonrisa se esforzaba por no temblar. Tragué saliva, el nudo en mi garganta se sentía como una piedra. Elena me miró, su expresión era una mezcla de furia y dolor. Apretó mi rodilla bajo la mesa. Pero lo peor, la verdadera obra maestra de su crueldad, estaba por venir. Bueno, creo que queda uno más, dijo mi padre, poniéndose de pie con un aire solemne, como si estuviera a punto de entregar un premio de estado. Se acercó al árbol y tomó una pequeña caja de terciopelo rojo. Este es un regalo muy especial. De parte de su abuela y mío, para nuestro campeón. Iker, ven aquí. Mi sobrino se acercó, pavoneándose. Mi padre se arrodilló frente a él, un gesto de devoción que nunca le había visto tener conmigo.
Iker, has sido un gran chico este año. Te esfuerzas en la escuela, en el fútbol. Eres el orgullo de esta familia. Y por eso, queremos darte algo para que empieces a practicar para cuando seas mayor. Abrió la caja. Dentro, sobre un cojín de satén, había un juego de llaves de auto, con el logotipo de Honda brillando bajo las luces del árbol. Hubo un silencio momentáneo, seguido por el grito de júbilo de Iker. ¿Es de verdad? ¿Es para mí? Totalmente nuevo. Un Civic 2025. Está afuera, esperando a su dueño, dijo mi padre, henchido de orgullo. Mi hermana Débora chilló de emoción y abrazó a mis padres. Rogelio sonreía de oreja a oreja. La familia entera estalló en aplausos y felicitaciones. Yo me quedé paralizado, sintiendo como el aire se escapaba de mis pulmones. Un auto. Le habían regalado un auto de casi $500,000 a un niño de 9 años, mientras mis hijos recibían pijamas que no les quedaban y juguetes rotos. La obscenidad del gesto me dejó sin aliento. En medio del alboroto, David, con la inocencia pura y desgarradora de sus 5 años, se acercó a mi madre. Abuela, ¿y mi regalo grande? Mi madre dejó de sonreír. Miró a mi hijo no con cariño, sino con irritación, como si su simple pregunta fuera una impertinencia. Lo miró como si acabara de decir una grosería. Luego, su mirada se encontró con la mía por encima de la cabeza de mi hijo, y fue entonces cuando la bomba explotó. Leticia, dije, mi voz sonando extraña, metálica, en mis propios oídos. Era la primera vez que la llamaba por su nombre, sin el mamá que había usado toda mi vida. El efecto fue inmediato. Toda la celebración se detuvo. Las miradas se volvieron hacia mí. Mi madre frunció el ceño, ofendida. ¿Qué pasa, Gael? ¿No ves que estamos en un momento familiar? Precisamente por eso, insistí, poniéndome de pie. Sentía las piernas temblar, una vibración de adrenalina y furia recorriendo mi cuerpo, pero me obligué a mantenerme firme. Mis hijos acaban de recibir pijamas y un carrito de plástico. Iker acaba de recibir un auto de casi $500,000. ¿Podrías explicarme la lógica? Porque, sinceramente, no la encuentro. El rostro de mi madre se endureció, sus mejillas se tiñeron de un rojo furioso. No me hables en ese tono, Gael. No tienes ningún derecho a cuestionar lo que hacemos con nuestro dinero. Tengo todo el derecho, respondí, mi voz subiendo de volumen, ya sin importarme nada. Son mis hijos. Y los están tratando como si no valieran nada. Año tras año es lo mismo, la misma indiferencia, el mismo favoritismo descarado, pero esto es un nuevo nivel de crueldad. No es crueldad, es la realidad, espetó ella, dando un paso hacia mí. Su cuerpo temblaba de ira. Tu hermana y Rogelio trabajan duro, le dan a su hijo lo mejor. Tienen una posición, un estatus. ¿Y tú? ¿Tú qué tienes? Vives al día con tus proyectitos de computadora. Apenas si te alcanza para pagar la renta. Si tuvieras un trabajo de verdad, quizás podrías darle a tus hijos algo decente y no esperar que nosotros lo hagamos todo. Fue entonces cuando pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito agudo y venenoso que resonó en cada rincón de la casa, una sentencia final dictada por la jueza suprema de mi vida. ¿Quieres saber por qué? Porque no hay dinero para lujos. Tus hijos no tendrán regalos esta Navidad porque eres un fracasado. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si una bomba de vacío hubiera absorbido todo el oxígeno de la habitación. Vi la conmoción en el rostro de Elena, que se había puesto de pie a mi lado. Vi las lágrimas brotar instantáneamente en los ojos de Jimena, que se tapó la boca con sus manitas. Vi la confusión total en la cara de mi pequeño David, que no entendía la palabra pero sí el veneno con que fue lanzada. Mi padre no dijo nada. Simplemente miró su vaso de whisky, un cobarde hasta el final, incapaz de defender a su propio hijo. Mi hermana Débora tenía una mueca de suficiencia, casi una sonrisa, como si las palabras de mi madre hubieran validado todo lo que siempre había pensado de mí. Me quedé allí, expuesto, desollado vivo en el centro de la sala de estar de mi infancia.
El amor, o la ilusión de el que había perseguido durante tantos años, se hizo añicos. Lo único que quedó fue la verdad desnuda y brutal de su desprecio. Y la certeza de que todo había terminado. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Elena, los abrigos, dije, mi voz era un susurro ronco, apenas reconocible. Ella ya estaba en movimiento, ayudando a los niños a ponerse sus chamarras con una eficiencia silenciosa y furiosa. Nadie intentó detenernos. La familia permaneció congelada, como estatuas en un museo de crueldad, sorprendidos no por lo que habían hecho, sino porque yo, por primera vez, había reaccionado. Mientras guiaba a mis hijos hacia la puerta, mi mirada se cruzó con la de mi padre. En sus ojos no vi arrepentimiento, solo una especie de irritación, como si yo hubiera arruinado su velada perfecta con mi melodrama. El viaje de regreso a casa fue un abismo de silencio. 40 minutos que se sintieron como 40 años. El único sonido era el zumbido del motor y los sollozos ahogados de Jimena en el asiento trasero. David se había quedado dormido, con la mejilla apoyada contra la fría ventana, ajeno al cataclismo que acababa de ocurrir. Yo conducía con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos. Mi mente era un torbellino. Las palabras de mi madre se repetían una y otra vez, fracasado, fracasado, fracasado. Cada repetición era un golpe, pero con cada golpe, algo extraño sucedía. El dolor comenzaba a transformarse. Se enfriaba, se endurecía, cristalizándose en una resolución fría y afilada como el acero. Repasé mi vida en flashes. El software rechazado. El cumpleaños olvidado. Las innumerables veces que mis logros fueron ignorados mientras los de mi hermana eran celebrados. Las veces que me pidieron dinero para una emergencia que resultaba ser un capricho de Débora. Las veces que me llamaron egoísta por no poder contribuir más a los regalos familiares, a pesar de que yo era el que siempre se presentaba con algo para todos, aunque fuera modesto. Durante 35 años había jugado su juego. Había mendigado su aprobación, había aceptado sus migajas de afecto, había justificado su favoritismo con excusas que yo mismo me inventaba. Están estresados. No se dan cuenta. Quieren más a Débora porque es la mayor. Mentiras. Todo por la idea romántica de la familia. Todo por la esperanza de que un día, finalmente, me vieran. Pero esa noche me habían visto. Y lo que vieron fue a un fracasado. Y me lo dijeron a la cara, frente a mis hijos. Habían cruzado una línea que no tenía retorno. No por insultarme a mí, sino por hacerlo delante de ellos. Por usar mi supuesto fracaso como un arma para castigar a mis hijos. Miré por el espejo retrovisor a Jimena, que ahora se había acurrucado junto a su hermano dormido, su pequeño cuerpo temblando de pena. Y supe que se había acabado. Ya no se trataba de mí. Se trataba de ellos. No iba a permitir que mis hijos crecieran en una familia que les enseñara que el amor era condicional, que su valor se medía por el éxito financiero de su padre. Que estaba bien humillar a alguien solo porque se le considera menos que. Llegamos a nuestro edificio. Subimos en el elevador, todavía en silencio. Acostamos a los niños en sus camas. Jimena se aferró a mí cuando la arropé. ¿Por qué la abuela dijo eso, papi? ¿Tú eres un fracasado? Su pregunta, susurrada en la oscuridad, fue como una daga en mi corazón. No, mi amor, le susurré, besando su frente, mi voz ahogada por la emoción. Tu papá no es un fracasado. Tu papá construyó algo increíble. Y te prometo, aquí y ahora, que nunca más nadie, nunca, te hará sentir así. Fue una promesa. Un juramento sellado en la oscuridad de la habitación de mi hija. El viejo Gael, el que buscaba la aprobación de sus padres, murió en esa sala de estar. El hombre que salió de esa casa era alguien nuevo. Alguien que finalmente entendía que la única familia que importaba era la que estaba dentro de estas cuatro paredes. Y por ellos, estaba dispuesto a quemar el mundo. Después de que los niños finalmente se durmieron, exhaustos por el torbellino emocional, Elena y yo nos sentamos en la pequeña sala de nuestro departamento.
El árbol de Navidad que habíamos decorado juntos, con sus adornos hechos a mano por los niños y sus luces parpadeantes, parecía una burla cruel, un recordatorio de la inocencia que nos habían robado esa noche. Elena rompió el silencio. No me miró. Sus ojos estaban fijos en el árbol. ¿Vas a decirme qué es lo que has estado ocultando, Gael? La miré. Ella me conocía mejor que nadie. Sabía que mi tranquilidad en los últimos días, a pesar de la inminente cena familiar, no era normal. Sabía que algo había cambiado, algo que iba más allá de mi habitual resignación. Asentí. Me levanté, fui a mi chaqueta colgada en el perchero y saqué el sobre de FedEx. Regresé y me senté frente a ella, colocando el sobre en la mesita de centro. Era pesado, lleno de documentos. Hace 2 semanas, comencé, mi voz sonaba hueca. La empresa que fundé hace 5 años, Logistream Solutions, fue adquirida. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Se giró para mirarme, su expresión era de pura incredulidad. ¿Qué? ¿Adquirida? ¿Por quién? Por Zenith Dynamics. Una de las corporaciones de logística más grandes del mundo. Llevábamos casi un año en negociaciones secretas. Acuerdos de confidencialidad, auditorías, todo muy discreto. El acuerdo se cerró el martes. La transferencia se hizo ayer. Gael, ¿por qué no me dijiste nada? Su voz no era de reproche, sino de pura conmoción. ¿Por qué pasar por todo eso solo? Quería que fuera una sorpresa, admití, sintiéndome estúpido. Quería esperar a que todo fuera definitivo, a tener el dinero en la cuenta. Quería llegar un día y entregarte esto y decirte, lo logramos. Se acabaron las preocupaciones. Ya no tendríamos que preocuparnos por la hipoteca, ni por las colegiaturas, ni por el coche viejo. Quería darte el mundo, Elena. A ti y a los niños. Ella extendió la mano y tomó el sobre. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro no estaba el cheque físico, sino una carta de confirmación del banco sobre la transferencia de fondos y el contrato de adquisición. La cifra estaba allí, en la primera página, clara e innegable, con tantos ceros que parecían irreales. Elena dejó escapar un suspiro que sonó como un sollozo. Se tapó la boca con la mano, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, Gael, todo este tiempo, y yo quejándome de los gastos. Hay más, continué, y el tono de mi voz se endureció, perdiendo toda la suavidad. Mi tío Fermín me llamó hace un mes. Me contó que la constructora de mi padre está en la ruina. Pidió un último préstamo usando la casa de mis padres como garantía y lo invirtió todo en un desarrollo inmobiliario que fracasó. El banco le iba a embargar todo la próxima semana. Me incliné hacia adelante, mis manos temblando de ira reprimida. Este dinero, dije, señalando la carta. Mi plan original, el plan del idiota que fui hasta hace unas horas, era usar una parte para comprar la deuda, anónimamente. Salvar la empresa, salvar su casa, sin que ellos supieran que era yo. Quería hacerlo por el legado de mi abuelo. Y quizás, estúpidamente, una parte de mí todavía quería demostrarle a mi padre que yo podía salvarlo. Que su hijo, él, fracasado, podía tener éxito. Una risa amarga y seca escapó de mis labios. ¡Qué iluso! Iba a ir a esa cena y soportar sus insultos, sus desprecios, todo mientras en mi bolsillo llevaba su salvación. Pero después de esta noche, después de lo que le hicieron a nuestros hijos, el plan ha cambiado. Elena me miró, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y una furia helada que igualaba la mía. ¿Qué vas a hacer? Ya no voy a salvarlos discretamente, dije, y cada palabra sabía a metal en mi boca. Voy a dejar que se hundan un poco más. Voy a dejar que sientan el pánico, la desesperación que ellos me han hecho sentir a mí durante toda mi vida. Y cuando estén en el fondo, cuando crean que todo está perdido, entonces apareceré. Pero no como su salvador, sino como su nuevo dueño. Justo en ese momento, como si el universo estuviera conspirando para sellar mi resolución con sangre, mi celular vibró sobre la mesa. Era mi tío Fermín. Puse el altavoz. Gael, dijo su voz, sonaba agitada.
Tío, ¿qué pasa? Sobrino, perdona la hora. No podía dormir. Acabo de enterarme de algo y tenías que saberlo. Es sobre tu padre. ¿Qué hizo ahora? Pregunté, mi voz era puro hielo. El auto que le regaló a Iker, comenzó. Sí, lo vi. Una obscenidad. Es peor que eso, Gael. No lo compró con su dinero. No le queda dinero. Para comprar ese maldito coche, fue al banco el viernes por la mañana. ¿Recuerdas la última bodega que quedaba en el parque industrial? La única propiedad de la empresa que no estaba hipotecada. Sí, respondí, un mal presentimiento creciendo en mi estómago. La hipotecó. Usó el último activo libre de deudas de la empresa para obtener un crédito y comprarle un coche a tu sobrino. Un coche. Mientras los proveedores llevan meses sin cobrar. Es un idiota, Gael. Un completo idiota. Va a arrastrar a todos con él por su maldito orgullo y por darle gusto a tu madre. Colgué el teléfono. Si quedaba alguna pizca de compasión en mi corazón, se evaporó en ese instante. No solo era cruel. No solo era injusto. Era un acto de una estupidez y una irresponsabilidad monumentales. Había sacrificado el futuro de su empresa, el legado de su propio padre, la seguridad de sus empleados, por un capricho, por un trofeo para su nieto favorito. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido se desvaneció. No iba a haber piedad. Solo habría consecuencias. Si estás disfrutando de esta historia, te agradecería muchísimo si le dieras un me gusta a este video, te suscribieras al canal y dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Pasé el día de Navidad en una especie de limbo, un capullo de tranquilidad protectora con Elena y los niños. Apagué mi teléfono, desconectándome del mundo que me había herido. Ignoramos el universo exterior. Jugamos juegos de mesa, vimos el expreso polar por 10ª vez y comimos recalentado directamente de los recipientes. Por primera vez, la Navidad se sintió nuestra, auténtica, libre de las expectativas y juicios de otros. Fue un bálsamo para nuestras almas heridas. A la mañana siguiente, el 26 de diciembre, encendí mi teléfono. La avalancha fue instantánea. 17 llamadas perdidas de mi madre, 10 de mi padre y una docena de mensajes de texto de varios tíos y primos, todos oscilando entre la confusión, ¿está todo bien?, la ira, qué manera de arruinar la Navidad. Y la falsa preocupación, estamos muy preocupados por ti. Los ignoré todos. Eran los monos voladores de mi madre, enviados a hacerme sentir culpable. Pero yo ya era inmune a su veneno. Sabía que no tendría que esperar mucho para la llamada que realmente importaba. Alrededor de las 11 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Era mi padre. Dejé que sonara 3 veces, un pequeño acto de control, antes de contestar. Bueno, dije, mi voz deliberadamente neutral. Gael, hijo, su voz sonaba extraña. Estaba despojada de su habitual tono autoritario y fanfarrón. Era la voz de un hombre asustado, un sonido que nunca antes había escuchado. Necesitamos hablar. Estoy escuchando, respondí, sin darle nada, sin ofrecerle ningún consuelo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración agitada, casi un jadeo. El banco, llamaron esta mañana. El licenciado Morales. Dijo que la última prórroga se acabó. Van a iniciar el proceso de embargo mañana mismo. Me mantuve en silencio, un silencio calculado, obligándolo a continuar, a desnudar su desesperación frente a mí. Tu madre está destrozada. No ha salido de su cuarto. No sabemos qué hacer. Lo vamos a perder todo, Gael. La casa, la empresa, todo por lo que tu abuelo y yo hemos trabajado. Su voz se quebró al final, un sollozo ahogado. Era la primera vez en mi vida que lo oía sonar tan vulnerable, y no sentí nada. Ni pena, ni compasión. Solo un vacío frío y una sensación de justicia poética. Es una lástima, dije simplemente. Y Gael, por favor,
suplicó, y la desesperación en su voz era palpable, casi tangible. Sé que las cosas en Nochebuena se salieron de control. Tu madre no quiso decir eso, estaba alterada. Pero somos familia. No puedes darnos la espalda ahora. Necesito tu ayuda. Cualquier cosa, un préstamo, lo que sea. Te lo pagaré, te lo juro. Con intereses. Un préstamo. Después de todo, después de años de humillación, después de llamar fracasado al hombre que secretamente valía 100 veces más que él, su única solución era pedir un préstamo. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. La ayuda no se pide así, papá, dije, mi voz era cortante como el vidrio. La ayuda se merece. Y ustedes han pasado toda mi vida demostrándome que yo no merecía nada de ustedes. Eso no es cierto, protestó débilmente. No. Entonces dime, ¿dónde estabas cuando te presenté mi primer software? ¿Dónde estaban cuando su nieta los esperó en su cumpleaños? ¿Dónde estaban hace 2 noches cuando su otra nieta lloraba porque le habían dicho a su padre que era un fracasado? No, papá. Se acabaron los préstamos. Se acabaron los favores. Hice una pausa, saboreando el poder del momento, el poder que por fin tenía. Pero, tengo una propuesta. Podía sentir su esperanza desesperada a través del teléfono, un salvavidas lanzado a un hombre que se ahoga. ¿Una propuesta? ¿Cuál? Lo que sea, Gael, lo que sea. Tu madre está enferma de la preocupación, no ha comido nada. No vamos a hablar de esto por teléfono. Y mucho menos en tu casa, declaré, cortando su intento de manipulación. La reunión será mañana, a las 10 de la mañana en punto, en las oficinas de la constructora. En la sala de juntas. Sí, claro, hijo. Allí estaremos, dijo apresuradamente. No he terminado, lo interrumpí. Hay condiciones. Quiero que todos estén presentes. Tú, mi madre, mi hermana Débora y su esposo Rogelio. Sin excepciones. No quiero que nadie diga después que no estaba enterado. Pero Rogelio, empezó a decir. Rogelio es parte del problema. Estará allí, sentencié. Y quiero que invites a una persona más. ¿A quién?, preguntó con recelo. Al licenciado Morales. El representante del banco. Quiero que esté allí para que escuche mi propuesta y sea testigo de todo. Hubo un largo silencio. Podía imaginarlo al otro lado, su mente tratando de procesar mi extraña petición. Invitar al verdugo a la mesa de negociaciones era ilógico, a menos que el que propone tuviera todas las cartas. No sé si quiera venir, vaciló. Dile que el principal interesado en adquirir los activos de Construcciones Horacio quiere reunirse con él. Dile que es una oferta seria y que le ahorrará al banco meses de litigios. Vendrá, aseguré con una confianza que lo desarmó. Una cosa más, papá. Ven preparado para tomar una decisión. Esta será la única oferta que haré. No habrá segundas oportunidades. Colgué antes de que pudiera responder. La suerte estaba echada. Pasé el resto del día preparándome. No se trataba solo de la estrategia legal y financiera, para eso tenía a un equipo de los mejores abogados de Zenith Dynamics, trabajando desde el día anterior. Se trataba de la preparación mental. Me encerré en el pequeño estudio de mi departamento, un cuarto que también funcionaba como bodega, y repasé cada humillación, cada desplante, cada palabra hiriente. No para alimentar mi ira, sino para blindar mi resolución. Creé una línea de tiempo mental. A los 20, el software. A los 25, cuando me casé con Elena en una ceremonia civil modesta, se excusaron de venir porque tenían un compromiso inaplazable, una cena con unos amigos de Débora. A los 30, cuando nació David, llegaron al hospital 2 días después porque estaban muy ocupados. Y así, una larga cadena de pequeñas y grandes traiciones. Recordé la cara de mi hija llorando en su cumpleaños, la confusión en los ojos de mi hijo, la mirada de dolor impotente de mi esposa. Ellos eran mi escudo, mi razón. Esto ya no era por mí. Elena entró a media tarde con una taza de café. Se sentó en el suelo,
a mi lado, sin decir nada. Simplemente puso su mano sobre la mía. ¿Estás seguro de esto, Gael?, preguntó suavemente después de un largo rato. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí, mi voz era firme. Esto no es por venganza, Elena. Es por justicia. Es para trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí. A partir de este punto, las cosas van a ser diferentes. A partir de este punto, mi familia, nuestra familia, será respetada. Ella sintió una mirada de fiera determinación en sus ojos. Entonces, ve y hazlo. Y no te detengas. Esa noche, mientras revisaba los documentos finales que mis abogados me habían enviado por correo encriptado, me detuve en la cláusula de nombramiento del nuevo director general. Sonreí por primera vez en días. El escenario estaba listo. Las luces estaban encendidas. Y yo estaba a punto de dirigir el último acto de su tragedia. La sala de juntas de construcciones Horacio era un reflejo de la propia empresa, anticuada, pretenciosa y en un estado de sutil decadencia. Los muebles de madera oscura estaban rayados y deslucidos, la alfombra de un color indefinido olía a polvo y a fracasos acumulados. Y los retratos al óleo de mi abuelo y de un joven y sonriente Horacio en las paredes parecían mirar la escena con una silenciosa desaprobación. Llegué a las 10 en punto. Ellos ya estaban allí, sentados alrededor de la larga mesa de caoba, un cónclave de almas en pena. Mi padre, en la cabecera, parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Su piel estaba pálida, sus hombros caídos. Mi madre, a su lado, tenía los ojos hinchados y rojos, pero su postura era rígida, desafiante, como si se negara a mostrar debilidad. Débora y Rogelio estaban sentados frente a ellos, luciendo incómodos y fuera de lugar, como invitados a un funeral. A un lado, pulcro y profesional en su traje gris, estaba el licenciado Morales, del banco, con un maletín de cuero sobre la mesa y una expresión de neutralidad aburrida. Entré en la sala y todas las cabezas se giraron hacia mí. No saludé. El tiempo de las cortesías había pasado. Simplemente caminé hasta la silla vacía en el extremo opuesto de la mesa, el lugar del poder, y coloqué mi propio maletín frente a mí. El poder en la sala había cambiado de eje, y todos lo sintieron. Gracias por venir, comencé, mi voz tranquila y firme llenando el silencio tenso. Señor Morales, gracias por su tiempo. El banquero asintió cortésmente. Señor Gael. Su padre me informó de su interés. Confieso que estoy intrigado. Bien. No voy a andarme con rodeos, el tiempo de todos es valioso, dije, mirando directamente a mi padre. Sé que la empresa está en quiebra. Sé de las deudas, de la hipoteca sobre esta misma oficina y de la última jugada desesperada con la bodega. Sé que el banco está a horas de tomar posesión de todo y de iniciar un proceso legal que los dejará en la calle. Mi madre dejó escapar un pequeño gemido y se llevó una mano al pecho. Mi padre se hundió un poco más en su silla, su rostro era una máscara de vergüenza. El licenciado Morales tomó la palabra, su voz era la de un profesional imparcial que ha visto esta escena cientos de veces. La situación es, en efecto, crítica. La deuda total asciende a una cifra que la empresa no tiene ninguna posibilidad de cubrir. Hemos ofrecido todas las opciones posibles, reestructuración, venta de activos, nada ha funcionado. En este punto, la liquidación es el único camino legal. Lo entiendo perfectamente, dije. Luego, abrí mi maletín. No saqué un fajo de billetes ni un cheque. Saqué una sola carpeta, gruesa y encuadernada profesionalmente, con el logo de Zenith Dynamics grabado en la portada. La deslicé por la pulida superficie de la mesa hasta que se detuvo justo frente a mi padre. Y por eso estoy aquí. Mi padre la miró como si fuera una serpiente. ¿Qué es esto? Esa, papá, es mi propuesta, respondí. Con manos temblorosas, la abrió. Vi sus ojos recorrer rápidamente la primera página, la carta de intención. Su rostro pasó de la esperanza a la confusión, y luego al más absoluto shock. Levantó la vista, sus ojos desorbitados, buscando los míos. No entiendo. ¿Zenith Dynamics?
¿Esto es una broma? Te aseguro que no lo es, dije. Mi madre, impaciente, le arrebató los papeles. Débora y Rogelio se inclinaron para ver por encima de su hombro. Escuché a mi hermana jadear. Rogelio simplemente se quedó con la boca abierta. ¿Qué significa esto, Gael?, exigió mi madre, su voz temblando, una mezcla de ira y desconcierto. ¿Comprar la empresa? No voy a prestarte dinero, papá, dije, y la habitación pareció quedarse sin aire. Cada palabra fue pronunciada con una claridad deliberada, fría. Prestarte dinero ahora sería como echar agua en un saco roto. Sería un parche temporal para un problema fundamental de mala gestión, de irresponsabilidad y de prioridades completamente equivocadas. Miré a mi alrededor, deteniéndome en cada uno de ellos, dejando que mis palabras penetraran. Una empresa que está a punto de ser embargada no gasta $500,000 en un coche para un niño de 9 años. Rogelio y Débora se sonrojaron y miraron hacia la mesa, incapaces de sostener mi mirada. Así que no habrá préstamo, continué, mi voz era un bisturí. En su lugar, esta es mi oferta. Mi compañía, Logistream Solutions, a través de su nueva empresa matriz, Zenith Dynamics, ofrece comprar la totalidad de Construcciones Horacio. Compraremos el nombre, los activos restantes, la maquinaria, y lo más importante, asumiremos la totalidad de su deuda con el banco y con cada uno de sus proveedores. El licenciado Morales, que había estado examinando una copia de la propuesta que le había entregado al entrar, levantó la vista, sus cejas arqueadas por la sorpresa y la admiración profesional. Señor Horacio, dijo, su tono ahora teñido de un nuevo respeto hacia mí. Debo decir, esta es una oferta extraordinariamente generosa. No solo cubre la totalidad de la deuda, sino que la cláusula de asunción de pasivos con proveedores es inusual. Esto les permitiría evitar la bancarrota, el embargo de su casa personal y la vergüenza pública de un litigio largo y costoso. Generosa, graznó mi madre, su rostro contorsionado por la incredulidad. Y quiere robarnos la empresa de nuestro padre. Tu legado, Horacio. No estoy robando nada, Leticia, respondí, usando su nombre de pila de nuevo, estableciendo una distancia formal. Estoy ofreciendo un salvavidas. Un salvavidas que ustedes no merecen, pero que estoy dispuesto a ofrecer por una sola razón, el apellido de mi abuelo en la puerta. Y a cambio de este acto de generosidad, lo único que pido es el control total. La propiedad absoluta. Mi padre finalmente habló, su voz era un murmullo roto, apenas audible. ¿Quieres ser el dueño? No, respondí, inclinándome hacia adelante, asegurándome de que todos vieran la sonrisa gélida en mi rostro. Yo ya soy el dueño. Solo necesito que firmen los papeles para hacerlo oficial. El silencio que siguió a mi declaración fue tan profundo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Las máscaras se habían caído. Ya no era el hijo fracasado pidiendo un lugar en la mesa, era el depredador corporativo que acababa de comprar la mesa, la habitación y el edificio entero. El licenciado Morales fue el primero en romper el hechizo. Carraspeó y ajustó sus gafas. Su papel de banquero neutral se transformó sutilmente en el de un facilitador de negocios. Desde una perspectiva puramente legal y financiera, dijo, dirigiéndose a mi padre, esta oferta es su única salida. Es un acuerdo de adquisición en toda regla, y francamente, es más de lo que podrían esperar en una liquidación forzosa. Les aconsejaría seriamente que la aceptaran. Su validación externa, fría y profesional, le quitó cualquier argumento que pudieran tener. Era un hecho. La partida había terminado. Mi padre, Horacio, pareció encogerse sobre sí mismo. El hombre corpulento y autoritario que había conocido toda mi vida desapareció, reemplazado por un anciano frágil y derrotado. Apoyó los codos sobre la mesa y escondió el rostro entre sus manos. No dijo nada, pero sus hombros temblaban. Por un instante fugaz, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. No por él, sino por la imagen idealizada del padre fuerte y sabio que yo había anhelado tener de niño, una imagen que nunca existió. Esa fantasía acababa de morir frente a mis ojos, y lamenté su pérdida. Mi madre, sin embargo,
reaccionó con la única arma que le quedaba, la furia. No puedes hacernos esto, Gael, siseó, sus ojos lanzando dagas. Somos tu familia. Esta empresa es tu herencia. Mi herencia fue que me llamarás fracasado frente a mis hijos, repliqué sin alzar la voz. Mi herencia fue un CD con un software acumulando polvo en tu escritorio. Mi herencia fue una hija llorando en su cumpleaños. He construido mi propia herencia, Leticia. Y ahora, voy a rescatar la que ustedes se han encargado de destruir. Débora, por primera vez, habló. Su voz era un hilo tembloroso, no de emoción, sino de pánico práctico. Pero, ¿qué pasará con nosotros? Con la casa, con todo. La pregunta no era sobre la familia, era sobre su estilo de vida, sobre el flujo de dinero que siempre había dado por sentado. El miedo en sus ojos era puramente egoísta. Rogelio, a su lado, estaba pálido como un fantasma. Miraba de mi padre a mí, y luego a la carpeta sobre la mesa, como si no pudiera comprender la magnitud del cataclismo que acababa de ocurrir. Su mundo de yerno consentido y puesto de trabajo ficticio se había evaporado. Esa pregunta de mi hermana me devolvió toda la frialdad que necesitaba. La punzada de tristeza se desvaneció. Era hora de establecer los términos de su nueva realidad, de la nueva cadena alimentaria. Me alegra que preguntes, Débora, dije, reclinándome en mi silla, adoptando una postura de poder tranquilo. Porque esta adquisición, como es natural, viene con algunos cambios estructurales. Me dirigí a mi padre, que todavía tenía el rostro oculto. Papá. Por respeto a tu experiencia y al abuelo, puedes quedarte en la empresa. Pero no como director. Tu nuevo cargo será asesor técnico senior. Recibirás un sueldo, uno justo, acorde a las tarifas del mercado, no una cifra inflada. Pero ya no tomarás ninguna decisión financiera ni estratégica. Reportarás directamente al nuevo director general. Luego, giré mi cabeza lentamente hacia mi cuñado, Rogelio. Rogelio. Tu puesto como director de proyectos especiales, que ambos sabemos que es un título inventado para justificar tu sueldo exorbitante y tu bono de fin de año, queda eliminado. Estás despedido. Tienes hasta el final de la semana para desalojar tu oficina. Te sugiero que actualices tu currículum. Rogelio palideció, abriendo la boca para protestar, pero Débora le puso una mano en el brazo para detenerlo. Sabían que no tenían poder para negociar. La humillación en el rostro de Rogelio era profunda, el hombre que siempre me había mirado por encima del hombro ahora dependía de la misericordia de su esposa para no ser expulsado de la sala. Mi mirada se posó en mi hermana. Débora. Entiendo que la empresa ha estado patrocinando generosamente tus eventos de caridad y tu fundación, Damas de Lomas. Esos patrocinios se terminan, con efecto inmediato. Construcciones Horacio ya no es el cajero automático de la familia. A partir de ahora, cada peso se reinvertirá en hacerla rentable, no en financiar tu vida social. Finalmente, fijé mis ojos en el centro de la mesa, donde la pequeña caja de terciopelo rojo de las llaves del auto de Iker parecía burlarse de mí. Y por último, el asunto del Honda Civic. Ese vehículo fue comprado con fondos de la empresa, utilizando un activo corporativo como garantía. Por lo tanto, legalmente, es propiedad de la empresa. Y como yo ahora soy el dueño de la empresa, el auto es mío. Extendí mi mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, en un gesto inequívoco. Quiero las llaves. Ahora. Hubo un jadeo colectivo. Esto era más que negocios. Era personal. Era la anulación simbólica del acto de humillación más grande de todos. Era tomar la corona que ellos habían creado y ponérmela yo mismo. Mi madre fue la que reaccionó, como una leona defendiendo un orgullo que ya no le pertenecía. Se levantó de un salto, sus manos golpeando la mesa con una fuerza que hizo temblar los vasos de agua. No te atreverás. Es el regalo de tu sobrino. No puedes ser tan cruel. Cruel, repetí, mi voz era un témpano de hielo. Cruel es decirle a un niño de 5 años que no tiene un regalo grande porque su padre es un fracasado. Cruel es ignorar el cumpleaños de tu nieta por un partido de fútbol.
El auto no era un regalo. Era el símbolo de su desprecio por mis hijos, corregí. Y ese símbolo ahora me pertenece. Las llaves. Comenzó a llorar entonces, lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento. Eran las lágrimas de una reina destronada. Gael, por favor, hijo mío. Lo siento. De verdad que lo siento. No quise decir eso. Estaba enojada, no pensaba. Somos tu familia. Por favor, no nos hagas esto. Era su último recurso, la manipulación emocional. El arma que siempre había funcionado, el botón de la culpa que siempre había sabido presionar. Pero el mecanismo estaba roto. Yo ya no sentía culpa, solo una claridad devastadora. Me levanté lentamente, mi silla raspando el suelo. Caminé alrededor de la mesa hasta quedar de pie junto a ella, mirándola desde arriba. La mujer que una vez me pareció una gigante ahora se veía pequeña y patética. Se acabó, mamá. Se acabaron las lágrimas. Se acabaron las excusas. Me incliné un poco, mi voz bajó a un susurro que solo ella y mi padre pudieron oír. El respeto no se gana con lágrimas, se gana con acciones. Y tus acciones, durante 35 años, me han enseñado exactamente lo que piensas de mí. Me enderecé y hablé para que todos en la sala me escucharan. Durante toda mi vida, fui su fracasado. A partir de hoy, hice una pausa, dejando que la nueva realidad se asentara. Soy el jefe de tu esposo y el dueño de su estilo de vida. Espero que eso, finalmente, sea suficiente para empezar a respetarme. Firmaron el acuerdo. No tenían otra opción. El licenciado Morales supervisó la firma con una eficiencia impasible, y luego se retiró, dejándome a solas con las ruinas de mi familia. Lo salvé del abismo financiero, de la vergüenza y de la ruina total. Les permití conservar su casa, una jaula dorada cuyas rejas ahora controlaba yo. Pero al hacerlo, quizás destruí para siempre lo poco que quedaba de nuestra familia. Hice lo que era correcto para mi esposa y para mis hijos, para darles el lugar y el respeto que merecen. Esa misma tarde, vendí el Honda Civic y puse el dinero en un fondo de inversión para la educación de Jimena y David. Fue el primer acto de una nueva era. Ahora, cuando llego a casa y mis hijos corren a abrazarme, y veo el orgullo en los ojos de Elena, sé que tomé la decisión correcta para mi verdadero núcleo. Pero a veces, en la quietud de la noche, mientras veo a mis hijos dormir en paz, la pregunta vuelve a mí, un eco persistente en el silencio. ¿Acaso me convertí en el villano de mi propia historia para poder ser el héroe de la de ellos? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y compartir este video con alguien a quien creas que le pueda interesar. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.